A las 3 de la tarde he titulado el tema de hoy: una vida equilibrada en el espíritu. Una vida equilibrada en el espíritu. Vamos a Romanos 8:13. Romanos capítulo 8, versículo 13. Vamos rápidamente a la escritura, voy a leerlo en la Reina Valera. Romanos 8:13 dice: porque si vivéis conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, una de las formas de identificar un hijo de Dios es cuando vive en el Espíritu y no en la carne. Cuando hablamos de la carne, estamos hablando de nuestra vieja forma de vivir, nuestra vieja naturaleza, el hombre viejo, lo que antes practicábamos y hacíamos cuando no conocíamos a Dios, cuando no conocíamos al Señor. Antes de entregar nuestra vida a Jesucristo, nosotros íbamos conforme a la carne, a los deseos de la carne. Le damos rienda suelta a nuestra vieja naturaleza. Pecábamos y nos parecía algo normal. Pero cuando nosotros ya recibimos a Cristo, comenzamos a vivir una vida en el Espíritu cuando pensamos a morir a nuestra vieja naturaleza, o sea, a nuestro viejo hombre. Entonces aquí dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Algo que identifica a un hijo de Dios es que cuando una persona vive en la carne, va a morir. Hay una muerte espiritual y hay una muerte física. La muerte espiritual es cuando la persona peca en este cuerpo que tenemos, cuerpo mortal. Entonces es una muerte espiritual, cuando tú pecas en la carne. Entonces mueres espiritualmente. Cuando Adán y Eva pecaron en el Edén, ellos pecaron en el momento que desobedecieron a Dios. Pecaron en la carne, en su vieja naturaleza, aunque ellos en ese momento no estaban en la vieja naturaleza. Ellos pecaron al obedecer la voz de Satanás, de esta serpiente. En ese momento no existía el pecado porque todavía no habían muerto, no había entrado el pecado. Pero en el momento que ellos desobedecen a Dios, pecaron. Pecaron y entró la muerte a todos los hombres, en este caso a toda la iglesia y a todos los que me están escuchando. Entonces nosotros tenemos dos opciones: vivir en la carne, en nuestra vieja naturaleza, lo que hacíamos antes, lo que practicábamos antes, o vivir en el Espíritu. ¿Qué es vivir en el Espíritu? Cuando tú te conectas con el Señor a través de su Santo Espíritu, no del Espíritu del hombre, estoy hablando del Espíritu Santo. Cuando tú vives una vida conforme al Espíritu, tú conectas el Espíritu tuyo con el Espíritu de Dios, y entonces eso se hace fuerte y tu vida comienza a vivir en el Espíritu, comienzas tú a hacer las cosas conforme a lo que Dios te dice, a lo que dice su palabra. Porque los que son guiados por el Espíritu, esos son hijos de Dios. Los que son guiados por la carne, estas personas no pueden ser hijos de Dios, lo dice la Biblia. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea, los que son guiados por el Espíritu Santo, estos pueden ser llamados hijos de Dios. Pero los que son llevados por los deseos de la carne, de tu vieja naturaleza, esas personas no califican para ser hijos del Eterno. Ahí estamos, hasta ahí vamos bien. Entonces, una señal muy clara para nosotros como hijos de Dios es que cuando estamos en el Espíritu Santo, estamos viviendo una vida en el Espíritu, comienzas a guiar, el Señor comienza a guiarte en todo. Comienza a morir a tu vieja naturaleza. ¿Cómo sé que yo estoy viviendo en el Espíritu? Cuando no estoy siendo arrastrado por el deseo pecaminoso de mi vieja naturaleza, de lo que antes hacía. Ya aprendo a morir a las cosas que me gustaban. Por ejemplo, si antes a usted le gustaba darle rienda suelta a su carne con mujeres, con hombres, jodiendo por aquí, molestando por allá, haciendo una cosa por aquí, molestando por allá, téngalo por seguro que si usted no ha muerto a eso, usted todavía está en Cristo, pero todavía le da rienda suelta a eso. Otra cosa es que el amor al dinero, a la avaricia, a la codicia, o sea, también la carne. Cuando una persona también es mal hablada, habla las mismas cosas que antes. O sea, no ha cambiado nada. Vive en la carne. Cuando una persona está en la carne no puede ser guiada por Dios. ¿Por qué? Porque la persona está guiada por su vieja naturaleza. La que domina en ese momento tu vida no es el Espíritu de Dios, sino tu vieja naturaleza. Entonces te damos algo muy importante. Entonces, cuando nosotros estamos viendo en el Espíritu, aprendemos a morir. ¿Cómo aprendo yo a morir a mi carne? Cuando yo oro, cuando yo ayuno,
Cuando yo busco a Dios, cuando yo escudriño la palabra, cuando yo comienzo a tener una relación más estrecha con el Espíritu Santo. ¿Cómo se gana eso? A través de la oración. Entonces aquí dice algo muy importante, porque a veces nosotros no podemos llevar una vida equilibrada en el Espíritu si usted no realmente no tiene una comunión íntima con Dios. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque a veces queremos hacer las cosas a nuestra manera y no es a nuestra manera. Es a la manera de Dios. Si queremos realmente agradarle al Eterno. Ahora, en Mateo, capítulo 7, versículo 21, vamos a leer ese versículo que muchos conocemos. Aquí, por eso hablo de una vida equilibrada en el Espíritu. Mateo 7, 21, búscalo rápidamente aquí en la Reina Valera. Mateo 7, 21. Aquí, mire lo que dice la Escritura. Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo, dice la Biblia, no todo el que me dice Señor, Señor, entra al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo, escuche, no todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. En pocas palabras, usted puede decirle al Señor, yo te amo, yo te quiero, yo puedo ser usado en tal área, liberación, en sanidad interior, en muchas cosas en el Señor, a través de los dones. Pero eso no identifica de que Dios esté contigo. Porque aquí lo dice, muchos me dirán, versículo 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, nosotros profetizamos en tu nombre y echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. O sea, lo que identifica a un hijo de Dios no son los milagros, no son las señales, no son realmente las profecías que salgan de tu boca, ¿verdad? No es eso, solo es lo que califica a ti para que entre al reino de los cielos. Lo que califica a un hijo de Dios son los frutos. Los frutos. ¿Los frutos cuáles frutos? Los frutos que nos da el Espíritu Santo, que son paz, gozo, señal. Usted sabe cuáles son los frutos del Espíritu Santo. O sea, confiarse de que porque yo tengo los dones de sanidad, de milagros, de profecía, eso es una equivocación muy errada. Hablándolo bíblicamente. ¿Por qué? Porque aquí lo dice la palabra, Mateo 7:21 en adelante. Muchos me dirán, Señor, Señor, en aquel día, y yo les diré, yo a ti no te conozco. ¿Quién eres tú? O sea, el Señor va a sorprender a mucha gente que se deja, ¿verdad?, sorprender por los milagros, por las profecías, por las señales. Eso no garantiza tu salvación. Lo que garantiza realmente que tú entres al reino de Dios es cuando tú estás dando los frutos. Sin frutos, tú no puedes realmente entrar al reino de Dios. Porque el Señor te va a decir, yo te no te conozco. Porque tú mientras estás echando fuera demonios en la obra mía, tú estabas enamorando a la vecina y te eres casado. Tú mientras estabas eso estás robando en tu trabajo. Entonces son los frutos los que dan a conocer si tú realmente eres un siervo de Dios, si tú realmente eres una sierva de Dios, si tú realmente eres un ministro, si realmente tú eres una hija de Dios. O sea, los frutos del Espíritu, paz, amor, porque imagínense, una persona que sea un ministro o un siervo o un líder o un hermano en la fe, ¿verdad?, que tenga tantos años en el Evangelio y que conozca la palabra de pie, de la Génesis hasta el Apocalipsis, pero ¿qué hace con eso? Eso no garantiza realmente tu entrada al reino de los cielos. Lo que garantiza son los frutos que el Espíritu Santo te da cuando tienes una vida, una relación con Dios. Entonces los frutos se van a dar a conocer que tú calificas para entrar al reino de Dios. Mientras el Señor te dirá, yo a ti no te conozco. Lo siento, I'm sorry, muchacho. I'm sorry. Yo a ti no te conozco. Yo no sé quién eres tú. Entonces, esto es algo tremendo. Por eso le digo yo algo acerca del tema. Una vida equilibrada en el espíritu. Una vida equilibrada en el espíritu. Porque aquí está hablando de los dones. Aquí muchos están confiados porque echan milagros, porque Dios los usa en milagros, en profecía, porque echa fuera demonios. Eso no garantiza que tú entres al reino de Dios. Porque el Señor puede sorprenderte. Si no estás dando fruto, estás mal. Estás grave. Porque los frutos son los que dan la entrada al reino de los cielos. Así lo dice la Biblia, no lo digo yo. Lo dice la palabra. Entonces aquí dice,
Versículo 22, Mateo 7, 22. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces Él le declarará, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué yo los considero así estas personas? ¿Por qué? Porque no hay fruto. Por eso Juan el Bautista, cuando habla, dice arrepentidos y convertidos, da frutos de arrepentimiento. O sea, si no hay frutos de arrepentimiento en tu vida, si tú no estás arrepentido, realmente lo que tú hagas para el Señor, Dios no lo va a tener en cuenta. Tu currículo ministerial no lo va a tener en cuenta en el momento que te presentes ante Él. ¿Por qué? Porque no hay frutos. Entonces, tenemos que dar fruto. Dile que está a tu lado, tú tienes que dar fruto. Si no das fruto, no puedes entrar al reino de los cielos, aunque tengas los dones. Los dones son irrevocables. Nunca se deje impresionar por nadie por los dones, porque los dones son irrevocables. Dios te lo dio y Dios no te lo quita. Hay personas que pueden estar hasta tomadas, borrachas, y pueden hablar en lengua. ¿Verdad? Borracha. Porque Dios te dio los dones. Pero eso no garantiza que tú estés bien con Dios. Entonces hay que tener esto en cuenta siempre, hermano, porque a veces nos confiamos en esto, ¿verdad? Entonces los frutos son los que garantizan, ¿verdad?, que tú realmente calificas para entrar al reino de los cielos. Mateo 10, 7. Vámonos rápidamente a Mateo 10, versículo 7. Mateo 10, versículo 7. Mire lo que dice. Vamos a continuar con la enseñanza. Yendo y predicar, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Saná a los enfermos, limpiar a los leprosos, resucitar a los muertos, echar fuera demonios y den de gracia lo que recibiste de gracia. O sea, que ¿por qué estoy diciendo que una vida equilibrada en el espíritu? Es bueno lo uno, es bueno llevar la palabra, el evangelio, pero con manifestaciones. O sea, tú tienes que tener los frutos, pero también tienes que tener el dunamis. El dunamis, que es la dinamita, que el espíritu te otorga cuando tú lo buscas. O sea, para hacer esto, lo que dice aquí en Mateo 10, versículo 7, yendo predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, saná a los enfermos. O sea, no está mal. Tú puedes orar por los enfermos y los enfermos pueden ser sanados, ¿verdad? Resucitar a los muertos. Hay muertos espirituales y hay muertos físicos. Bueno, Dios, el que quiere usar resucitando muertos físicos, bueno, gracias al Señor, el que lo hace es Él, no es uno, es Dios. Entonces, si Dios le place resucitar a una persona físicamente, lo hace, porque Él es Dios y Él es el que da la vida, ¿verdad? Y aquí se resucitan muertos, hay muertos espirituales, como lo dije al principio, y hay muertos físicos. Aquí se resucitan muertos, hay muertos espirituales, hay personas que están ahora mismo muertas espiritualmente, que están atados a las drogas, que están atados a los vicios, al homosexualismo y una cantidad de cosas. Entonces, cuando Dios te usa de esta forma, se ven las manifestaciones del Espíritu. La persona es libre, porque tuviste un canal que el Dios usó. Entonces dice, predicar, echar fuera demonios, lo que da de gracia lo que recibiste de gracia. Por eso le decía, una vida equilibrada en el Espíritu. O sea, tenemos que tener los dones, pero tenemos que tener los frutos. O sea, de nada sirve tener los frutos, pero no tener el dunamis. Porque en Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Judea y en Samaria y en todos los confines de la tierra. Cuando tú recibes el poder, el dunamis de Dios, comienzan a seguirte estas señales, echar fuera demonios, a sanar a los enfermos. Comienza Dios a usarte. ¿Por qué? Primeramente tiene los frutos que te da el Espíritu Santo. Muy importante tener una relación con el Espíritu Santo. Segundo, cuando tú te llenas del Espíritu Santo, estas señales que dice Mateo versículo 10, capítulo 10, versículo 7, te van a seguir, sanar a los enfermos. Te van a seguir. Te va a seguir, echar fuera demonios, te va a seguir, sanar a los enfermos, a resucitar a los muertos, espiritualmente, físicamente, como Él quiere, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante, porque a veces tenemos los frutos, pero no tenemos el dunamis, porque nos falta fuego, nos falta echarle fuego al altar, que se prenda el altar, para que usted se mantenga en fuego, que los milagros te pase cada vez que tú ores por una persona, que Dios te use. Porque de nada sirve, ¿verdad?, tener los dones, pero no tener el dunamis.
tienes los dones, el dunamis, pero no tienes los frutos. Y a veces tú tienes el dunamis, pero no tienes los frutos. ¿Me hago entender? O sea, ambas cosas son importantes. Tanto el dunamis, o sea, la presencia de Dios, el Dios te glorifica a través de ti y los milagros te sigan, las señales te sigan, pero también es necesario que tengas también los frutos. Ambas cosas son importantes, por eso le decía, una vida equilibrada en el espíritu. O sea, ambas cosas. Yo tengo el logo, que es la palabra de Dios, pero también tengo el dunamis, para la gloria de Cristo, ¿verdad? Porque me siguen las señales, me siguen los milagros. Cuando yo oro, Dios me ha permitido orar por personas que han sido libres en milagros, han sido libres en liberaciones, muchas cosas que Dios me ha usado. La gloria sea para Él. Pero también anhelo tener los frutos, que es amor. Imagínense un predicador amargado y teniendo resentimiento con otro pastor. Entonces esa persona no califica. Esa persona no califica para entrar al reino de los cielos. Esto es muy importante, amado. Por eso una vida equilibrada en el espíritu. Tiene que tener los frutos, pero también que tienes que tener el dunamis. Para como los apóstoles. Los apóstoles esperaban hasta el libro de los hechos, ¿verdad? Y recibieron el poder, los revistieron. El Espíritu Santo los revistió con nuevas vestiduras. Fueron transformados a través de la llenura del Espíritu Santo. Y estas señales los siguieron a ellos. Ellos tenían dos cosas importantes. Tenían los frutos del Espíritu, que usted sabe cuáles son, y tenían el dunamis. Dos cosas importantes para nosotros manifestar el reino de los cielos aquí en esta tierra. Muy importante. Entonces, aquí dice algo muy que yo quiero hoy que usted lo tenga en cuenta hoy para terminar esto. Entonces, si nosotros tenemos los dones, pero no tenemos los frutos, estamos graves. No calificas. Pero tenemos el dunamis, pero no tenemos los frutos, no calificas. Entonces, una vida equilibrada es las dos cosas. Es como yo tener el logo, la palabra, ¿verdad? Tengo palabra, Dios me da palabra, ¿verdad? Tengo llenura del Espíritu Santo. Las dos cosas unidas se hacen algo maravilloso en las manos de Dios. Algo poderoso en las manos de Dios. Te convierte en un instrumento equilibrado para llevar el Evangelio. Pero eso los apóstoles lo seguían. ¿Por qué? Porque ellos tenían ambas cosas. Tenían los frutos que daba el Espíritu Santo y el dunamis que el Espíritu Santo también les otorgaba a ellos. Los llenaba de presencia de Dios. Y por eso les seguía, echaban fuera demonios. Por eso ellos sanaban a los enfermos, a los leprosos, resucitaban muertos. ¿Por qué? Porque tenían ambas cosas. Una vida equilibrada en el Espíritu. Una vida equilibrada en el Espíritu. Muy importante. Porque a veces tenemos solamente los dones, pero no tenemos los frutos. Y a veces tenemos la llenura, pero no tenemos los dones, no tenemos los frutos. Entonces estamos mal. Entonces, amado hermano, con esta corta reflexión, yo quiero que usted lo tenga en cuenta para que su vida sea una vida equilibrada en el Espíritu. Los que viven conforme al Espíritu no son condenados, pero el que vive conforme a la carne, esa persona está siendo condenada. Recuerde que hoy le habló su amigo y pastor Wilfred Zambrano. Shalom.